Hay momentos en la vida en que todo lo que dábamos por sentado, esas pequeñas rutinas que construyen nuestra seguridad, se desvanece en un instante. Para Lucía, la vida era el aroma del café recién hecho por la mañana, el murmullo del viento colándose por la ventana y el sonido familiar de los pasos de Andrés, su esposo, buscando sus gafas por el pasillo. Su mundo parecía tejido con hilos de eternidad, hasta el día en que esos hilos se rompieron. Aquella mañana, un accidente inesperado se llevó a Andrés. Sin aviso, sin una despedida, sin la posibilidad de un último abrazo. La noticia cayó sobre ella como un rayo helado, dejando su cuerpo inmóvil y su alma en suspenso. De repente, el mundo que conocía se detuvo. Las tazas de café quedaron a medio servir sobre la mesa. El abrigo de Andrés permanecía en la misma silla donde lo había dejado la noche anterior, y su perfume aún flotaba en el aire, como una promesa cruel de un regreso que nunca ocurriría. Pero él no volvió. La casa, antes un santuario de risas, conversaciones y planes futuros, se transformó en un museo del dolor. Cada objeto era un puñal afilado en su memoria, la bufanda que él le tejió un invierno, los libros que leían juntos y que ahora quedarían sin terminar, la fotografía de aquel viaje que prometieron repetir cuando fueran viejos. Lucía vagaba por las habitaciones como un fantasma, sin saber qué buscar, sin saber qué hacer con tanto silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella, mientras afuera la vida continuaba su curso indiferente. Los autos pasaban, los vecinos charlaban, los pájaros cantaban. Pero dentro de su pecho, algo se había paralizado para siempre. Y en ese vacío, comprendió la soledad más profunda, aquella en la que nadie puede acompañarte, la soledad de perder a quien le daba sentido a tu existencia. Los días que siguieron se convirtieron en semanas. Lucía descubrió la dolorosa verdad de que el tiempo no siempre sana, a veces, solo se acumula sobre el alma como una pesada lápida de piedra fría. Despertaba cada mañana sin deseo alguno, sintiendo que cada minuto era un recordatorio de la ausencia de Andrés. Ya no lloraba. Parecía que sus lágrimas se habían secado junto con su esperanza. Simplemente existía, respirando por obligación, no por instinto de vida. Las cortinas permanecían cerradas, no para evitar la luz del sol, sino porque había olvidado para qué la necesitaba. Los días eran una cadena interminable de silencios y rutinas vacías. Una tarde, al abrir la ventana para que el aire viciado circulara, su mirada cayó sobre el jardín. Antes, ese era su rincón favorito, el lugar donde plantaron flores juntos, donde compartieron risas y celebraron aniversarios improvisados bajo las estrellas. Ahora, el jardín era un espejo de su alma, hojas secas cubriendo el suelo, flores marchitas y una tierra dura y agrietada. Nada crecía, nada respiraba. Parecía que el jardín, al igual que ella, había perdido la voluntad de vivir. En medio de esa desolación, mientras ordenaba un viejo cajón, encontró una carta escrita por Andrés años atrás. Su letra firme y clara decía: si algún día la vida te pone de rodillas, mira hacia arriba. Leyó esa frase una y otra vez, sin comprenderla. ¿Cómo podía mirar hacia arriba si apenas lograba mantenerse en pie? Aún así, guardó la carta en el bolsillo de su bata, aferrándose a ese trozo de papel como si fuera el último puente que la conectaba con el hombre que amaba. Sin saberlo, ese pequeño gesto fue la primera grieta en el muro de dolor que la aprisionaba. Pasaron las semanas, y la carta de Andrés permaneció en su bolsillo como un amuleto silencioso. No sabía por qué la llevaba consigo, pero su presencia le daba una extraña sensación de compañía. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, encendió la radio. No buscaba distraerse, solo necesitaba un sonido que le recordara que el mundo seguía existiendo más allá de su pena. Entre canciones antiguas, la voz de un locutor dijo algo que la obligó a levantar la cabeza:
A veces, la vida te quita lo que creías necesitar para darte lo que realmente te hará libre. Lucía sintió un escalofrío. Esas palabras parecían dirigidas a ella, como si hubieran atravesado la tormenta y su tristeza para llegar directamente a su corazón. Por primera vez en meses, cerró los ojos y respiró hondo. No fue un suspiro de alivio, sino de reconocimiento. Algo muy dentro de ella, pequeño y frágil, comenzó a moverse. Esa noche, Lucía rezó. No fue una oración de fe perfecta ni de palabras elegantes. Fue un susurro torpe, lleno de miedo y cansancio, pero profundamente sincero. Fue un paso diminuto, casi imperceptible, pero fue suficiente para que su alma comenzara a despertar. La oración no cambió su vida de inmediato, pero abrió una pequeña ventana en su corazón, por donde comenzó a colarse un leve, casi imperceptible, movimiento de vida. Al día siguiente, mientras repetía su rutina mecánica, algo diferente ocurrió. Una vecina llamó a su puerta con una bolsa de pan recién horneado. «Pensé que te gustaría», dijo con una sonrisa tímida. La voz de Lucía se sentía oxidada por el desuso, pero logró decir un gracias que, aunque débil, fue sincero. Ese simple gesto dejó un eco cálido dentro de ella, como una brasa que se niega a extinguirse. Más tarde, mientras sacaba la basura, un niño del vecindario se acercó y señaló las flores secas de su jardín. «¿Me las regalas?», preguntó con inocencia. «Mi mamá dice que incluso las flores viejas sirven para aprender». Lucía se sorprendió. Nadie había mostrado interés en ese jardín muerto. Asintió, y el niño se fue corriendo, feliz, con su pequeño ramo marchito. Cuando volvió a entrar a la casa, algo la impulsó a mirar de nuevo su jardín. Y entonces, entre la tierra endurecida y las hojas secas, descubrió algo que le había pasado desapercibido, un diminuto brote verde, terco y valiente, luchando por abrirse paso. Se inclinó y lo tocó con cuidado, como si temiera romperlo con su aliento. En ese instante, lo entendió. Ese brote era ella. Una parte de su corazón comprendió sin palabras que, incluso en el abandono más absoluto, la vida insiste, la esperanza respira y la luz siempre busca su camino. Lucía no sonrió, pero sintió un calor suave que le recorría el pecho. Era el comienzo. Al día siguiente, mientras observaba de nuevo el pequeño brote, escuchó un golpecito en la puerta. Era Matilde, una anciana vecina a la que apenas conocía. Apoyada en un bastón, con un chal tejido a mano, la miró con unos ojos que, aunque cansados, brillaban con una luz sabia. «Perdona que venga sin avisar», dijo. «¿Podrías ayudarme a subir unas bolsas? La escalera me está castigando hoy». Lucía dudó, pero algo en su interior la impulsó a decir que sí. Mientras colocaban las compras en la mesa de Matilde, la anciana la observó con una serenidad que la desarmó. «Sé que cargas un peso muy grande, mija», murmuró. «A tu edad y a la mía, perder duele distinto, más hondo». Matilde tomó sus manos y continuó: «Escúchame bien. No hay pérdida que no traiga un regalo escondido. A veces tardamos en verlo, pero siempre llega». Matilde la invitó a tomar un té, y entre silencios cómodos, le propuso una idea: tejer mantas para los ancianos del barrio que vivían solos. «Las manos ocupadas, mija, le dan un respiro al corazón», le dijo. Lucía aceptó, sin entender muy bien por qué. Pero con cada hilo que entrelazaban juntas, algo que llevaba meses dormido dentro de ella comenzó a despertar. Una tarde, después de dejar a Matilde en su casa, sintió un impulso de entrar al taller de Andrés. Hacía meses que no cruzaba esa puerta. El olor a madera, las herramientas perfectamente alineadas y los proyectos a medio terminar la recibieron como un eco del pasado. Sobre una mesa, vio una pequeña caja de madera cubierta por una tela.
La abrió y encontró una nota doblada. Era la letra de Andrés. Decía, todo lo que sembramos con amor, florece en su tiempo. Lucía sintió que el aire le faltaba. Esa frase, tan simple y profunda, era la respuesta a una pregunta que ni siquiera había sabido formular. Se sentó en el taller, sosteniendo la nota contra su pecho, y miró sus manos. Manos que habían estado tejiendo, que habían cuidado de un pequeño brote. Manos que aún podían crear. Y entonces, lo entendió. Quizás había llegado la hora de sembrar algo nuevo. Esa misma noche, volvió al taller. Ya no sentía miedo, sino un llamado. Encendió la lámpara y tomó una pieza de madera que Andrés había dejado a medio tallar. Sin pensarlo, cogió una gubia y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran torpes al principio, pero poco a poco encontró un ritmo que no venía de la técnica, sino del corazón. Horas después, miró su creación. Era una mariposa. No era perfecta, ni simétrica, pero estaba viva. Llevaba la huella de su propia transformación. Lucía acarició la madera y comprendió que ella también había estado encerrada en un capullo de dolor. Y ahora, lentamente, estaba empezando a abrir sus alas. Decidió tallar más mariposas, no para decorar su casa vacía, sino para regalarlas a otras personas que, como ella, habían perdido a alguien que amaban. Comprendió que su historia ya no era solo sobre el duelo, era sobre renacer. Días después, una tormenta violenta azotó la ciudad. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía con furia. Lucía temió por el pequeño brote en su jardín, pero sabía que resistir era parte del ciclo de la vida. De pronto, escuchó un golpe insistente en la puerta. Al abrir, encontró a una joven empapada y temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Puedo entrar?», murmuró. «No tengo a dónde ir». Lucía la hizo pasar, le dio una toalla y una taza de té caliente. La joven, Elena, le contó que había perdido a su madre hacía pocas semanas. Sentía que la tormenta de afuera era un reflejo de la que llevaba por dentro. Lucía la escuchó en silencio. Conocía demasiado bien esa herida. Mientras Elena lloraba, Lucía recordó otra nota de Andrés que había encontrado. «Cuando llegue la tormenta, pregúntate, ¿para quién puedo ser refugio hoy?». Y lo entendió. La vida le estaba dando la oportunidad de ser para alguien más el refugio que a ella tanto le había faltado. A la mañana siguiente, Elena observaba la mariposa de madera sobre la mesa. «Es hermosa», susurró. «Es como la esperanza». Esa palabra resonó en el pecho de Lucía. Tomó otra mariposa que acababa de terminar y se la entregó. «Llévala contigo», le dijo. «Y cuando sientas que no puedes más, mírala. No para olvidar el dolor, sino para recordar que estás floreciendo, incluso si no te das cuenta». Las lágrimas de Elena, esta vez, fueron de alivio. Con el tiempo, más personas llegaron a la casa de Lucía. Personas con el corazón roto que buscaban consuelo. Cada una se iba con una mariposa de madera y un poco de esperanza renovada. La casa que una vez fue un museo del dolor se había convertido en un santuario de sanación. Lucía finalmente comprendió la enseñanza más profunda. El dolor no desaparece, se transforma. Cada lágrima que derramó había regado una semilla. Cada herida había abierto un camino. Y cada pérdida escondía un nuevo propósito. Ella no solo había sobrevivido, había renacido. Y ahora, ayudaba a otros a renacer también. Quizás, tú que escuchas, también estás atravesando una tormenta que parece interminable. Pero recuerda la historia de Lucía, ninguna noche es para siempre. Las heridas que más duelen son, a menudo, las que más nos enseñan a volar.
Si esta historia resonó en tu corazón y te brindó un momento de paz, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete para que juntos podamos seguir compartiendo historias que sanan el alma. Y por favor, comparte en los comentarios qué mariposa estás tratando de hacer nacer en tu vida. Tu historia es importante. Gracias por estar aquí. Tu presencia y tu luz importan.